Hola gente linda, Dios los bendiga mucho, es un placer otra vez poder estar compartiendo la palabra con ustedes. Y bueno, realmente hoy me gustaría traer una reflexión acerca de dos palabras que creo que si las practicáramos mucho más en la iglesia seríamos más efectivos en impactar a la sociedad. Y cuando digo sociedad, hablo por ahí de lo que tenemos más cerca, ¿no? Para empezar, que puede ser nuestra familia, nuestros amigos, esas personas con las que trabajamos. Y que creo que son realmente muy importantes y ahora las voy a compartir con ustedes. Y como a modo introductorio me gustaría que pensemos, o por lo menos, no sé, volcarles este pensamiento que estuve observando y que creo que es probable que podamos coincidir a lo largo de este pensamiento que voy a compartir con ustedes, y es que tenemos una actitud legalista las personas. Solemos juzgar al que hace y decimos si está bien o si está mal lo que hace, lo que dijo, lo que no hizo. Bueno, somos a veces de una manera automática, sin pensar, tenemos una reacción de juicio hacia lo que vemos en la tele o hacia la actitud de las personas. Y eso también está en la iglesia, definitivamente también está en la iglesia, y solemos cuestionar, esta mirá cómo vino vestida, fíjate los pelos de colores que tiene, qué sé yo, no es manera de venir a la iglesia, y bueno, cosas o la manera en que la gente habla, no sé, todavía parecería que tuviéramos arraigado aquello que tal vez vivíamos hace años. Yo me acuerdo cuando era chico que ir a la iglesia cuando yo era chiquito o en el colegio, en la época del colegio, uno iba cuando estabas en problemas, ¿no? Para no sé, qué sé yo, a escuchar al cura. Bueno, eso por lo menos me pasaba a mí, ¿no? Y es como que cuando entrabas por la puerta, ya a partir de ahora había que estar serio y no reírse y mantener una forma. Y por lo menos yo lo vivía de esa manera, ¿verdad? Y después cuando salía ya podías relajarte y volver a ser la persona que era siempre. Pero bueno, a ver, no quiero generalizar, pero esto es un poco lo que me pasaba a mí y a las amistades que yo tenía. Y entonces yo, ahora que entiendo la escritura, me doy cuenta que eso también tiene que ver con el legalismo. Y voy a desarrollar este pensamiento. Me gustaría, los que tienen Biblia, que abran sus Biblias en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14. Voy a hacer una introducción. Este capítulo 1 de Juan es tremendo. Yo es como que no me canso de leerlo. Ese capítulo dice que Jesús es la palabra encarnada de Dios, o sea, el verbo de Dios, o sea, la voz de Dios hecha una persona. Si entendemos que la Biblia es la palabra escrita, pues Cristo es la palabra encarnada, hecha hombre. O sea, si se pudiera personificar la voz de Dios, la palabra de Dios, era todo en la persona de Jesucristo. Y definitivamente vino a traer una manera de creer, una manera de relacionarnos con Dios inédita, fuera de lo conocido hasta ese momento. Y entonces dice muchas cosas el capítulo 1, pero en el versículo 14 dice lo siguiente: y el verbo se hizo carne. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De esas palabras quiero hablar hoy, de gracia y de verdad. La verdad es que si leemos un poco rápido este capítulo, probablemente esas dos palabras puedan pasar como algo lindo, pero no nos detendríamos mucho ahí, y hoy sí me quiero detener para que entendamos el tenor, la magnitud de lo que significa. Y en el versículo 17, un poquito más adelante, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como si hablara de dos cosas distintas. O sea, la ley vino por Moisés, pero por Jesús vino la gracia y la verdad. Como si es otra cosa, ¿verdad? O algo superior, porque sabemos que en Cristo son completas todas las cosas y que todas aquellas, todo aquello que leemos del Antiguo Testamento, la ley, el templo y demás, eran sombra y figuras de lo perfecto que iba a venir. Entonces, este pasaje está muy relacionado también con Romanos 8, versículo 1 y 2, donde dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero cuando ahí habla de carne, nos está hablando de la ley también, o sea, de la ley del pecado y de la muerte. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley de Moisés te decía, no debes hacer esto, y cuando lo hacías, sufrías las consecuencias, o sea, te mostraba, o sea, la ley es como un espejo que te muestra la condición en que estás, pero Cristo Jesús, en Cristo Jesús, donde está reunida toda gracia y toda verdad, es como si fuera aquello que nos limpia, aquello que nos pone en buenas condiciones para poder vernos a ese espejo que es la ley. O sea, si la ley nos muestra que estamos sucios, Cristo Jesús vendría a ser ese jabón que nos limpia. No nos podemos limpiar con el espejo. El espejo solamente nos muestra nuestra condición. Jesús nos lava de todas aquellas cosas que no están bien en nosotros. Y para ejemplificar el tema de la gracia y la verdad, recordé y quiero compartir con ustedes esta historia que está en Juan, en el capítulo 8, que es una historia maravillosa. Seguramente muchos conocen esta historia, que es la historia cuando los religiosos le vienen a traer a Jesús a la mujer que fue hallada encontrada en el acto del adulterio, ¿no? Y la traen para acusarla, pero en realidad querían acusar a Jesús, no a ella. Y vamos a leer la historia para ver, y les pido que, seguramente ustedes la leyeron, pero les pido que esta otra ocasión en que la voy a leer ahora, pongan la idea, pongan la intención para entenderla en esas dos palabras, en gracia y verdad, ¿sí? Entonces dice así el relato de Juan capítulo 8, versículo 1, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y después, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. O sea, había mucha gente, evidentemente, y sentado él les enseñaba. Un maestro enseñaba, un rabí en esa época enseñaba cuando una multitud o un grupo importante de personas querían escucharlo. Y lo que sucedía entonces es que las personas estaban paradas y el maestro se sentaba. Y es lo que sucede aquí, dice, ¿no? Entonces los escribas y los fariseos, en medio de esa multitud, dice que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, ¿sí?, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es esta historia. Me parece que es una historia maravillosa, es un relato hermosísimo que nos dice mucho. Fíjense que, el Señor, cuando les tiene que contestar a estos escribas y fariseos que venían a acusar a esta mujer encontrada en el acto del adulterio, Él no dice: el que de ustedes esté libre de adulterio, le arroje la primera piedra. No dice el que esté libre de adulterio, dice el que esté libre de pecado. Ya ahí, de esto voy a hablar en unos minutos, pero me parece que ya es muy jugoso eso. O sea, el Señor no niega que había existido un adulterio. No es que dice, bueno, la palabra griega que se escribió en realidad quiere decir la que fue obligada por un hombre, pero ella no quería, entonces ahí no cabría no dice nada de eso. O sea, el Señor no niega que realmente eso se llamaba adulterio, ¿sí? Y esto también es muy interesante. A veces se le quiere hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice, se le quiere dar vueltas y vueltas para interpretar de acuerdo al interés del que la quiere interpretar, pero la realidad es que la Biblia le llama por su nombre a las cosas bien claras. Entonces Jesús no niega lo que estas personas venían para acusar a esta mujer, para nada. Pero en realidad a ellos no les interesaba la mujer, no les interesaba tampoco el adulterio. Lo que les interesaba era acusar a Jesús. Porque era muy probable que Jesús dijera: no la apedreen. Y entonces, si él hubiera dicho eso, hubiera violado la ley de Moisés y tendrían con qué acusarle. Entonces Jesús dice que se inclina y empieza a escribir algo en tierra que no sabemos qué es. No es importante. Y esos instantes que tardaba en contestar iban irritando cada vez más a estos hombres que la habían traído, porque la habían encontrado en el acto del adulterio a esta mujer tan perversa, haciendo parecer que la única culpable era ella, porque al hombre que había cometido el adulterio con ella no estaba allí. No tenemos su nombre, parece que no hubiera formado parte de la historia, pero la realidad es que para que haya un adulterio se necesitan 2 personas, pero la acusada era ella. Y todo estaba sobre ella, pero en realidad querían acusar a Jesús. La cuestión es que siguen insistiendo y se van enardeciendo porque Jesús no contesta, ¿sí? Y entonces él contesta de esta manera que evidentemente los descolocó tremendamente, porque Jesús sabía muy bien que la cosa no era contra la mujer, la cosa era contra él. Pero la mujer se sentía que no tenía cómo defenderse y a todas estas personas que estaban dispuestos a arrojarles piedras y verla morir lentamente, una muerte horrible, Jesús le dice: ok, apedréenla. Solamente tire la primera piedra a aquel que no tiene pecado. Y bueno, cuenta el relato que se quedaron todos sorprendidos y desde los más viejos hacia los más jóvenes se fueron retirando uno a uno. Tal vez porque los más viejos eran más conscientes de sus pecados, de sus errores. Y ahora, de acuerdo a este dicho de Jesús, sus propias acciones testificaban contra los demás, así que no había forma de arrojarle piedras a esta mujer. Entonces los más viejos dejaron caer sus piedras primero y empezaron a retirarse, y a medida que esto sucedía, hasta el más enardecido de los jóvenes tuvo que dejar caer también la piedra.
Entonces, el Señor redobló la apuesta, definitivamente. Porque Él no habla solamente de adulterio, Él habla del pecado, el que esté libre de pecado, no de adulterio. Porque sabés que adulterio es pecado, pero la mentira también es pecado. La envidia, la soberbia, la idolatría, ¿sí? El rencor, todas esas cosas también son pecado. La pornografía, tantas cositas podríamos decir, ¿verdad? Son pecado. Y todas ellas nos separan de Dios. Por eso Jesús no habla de adulterio. Entonces, creo que el Señor le está dando una lección no solamente a los escribas y a los fariseos, sino a todas las personas que lo habían estado escuchando antes y también a la mujer. Y es la gran lección del Evangelio, que es para vos y es para mí, y es gracia y verdad. Porque el Señor no niega la verdad, o sea, había sucedido, ¿sí? Pero al mismo tiempo, Él le dice, bueno, ni yo te condeno. Y fíjense que esta palabra, ni yo te condeno, yo creo que es muy significativa también, porque de acuerdo a este dicho o este parámetro que Jesús mencionó a los que la acusaban, el que de ustedes esté libre de pecado arroje la primera piedra, todos se fueron. Jesús podría haber cumplido con la ley de Moisés, y Jesús sí podría haberla apedreado porque Él no estaba con pecado. O sea, Él podría haber cumplido con la ley de Moisés y la podría haber apedreado Él a ella, ¿verdad? Por eso dice, ni yo te condeno. ¿Sí? Ahora, esta es la gran lección del Evangelio. Yo creo que las más significativas de las enseñanzas muchas veces te van a ofender. Es probablemente que te incomoden un poco, que te confronten con alguna situación de tu vida. Y que si sos honesto con vos mismo y no tratás de eludir lo que esa verdad está diciendo, te vas a hacer cargo y vas a decir, bueno, a ver, voy a dejar de mirar al otro, a mi marido, a mi esposa, a mi hijo, al jefe, al país, a los políticos, voy a mirar a mí. Y si esto me incomoda, si esto me afecta a la conciencia, es probable que esta palabra sea para mí, no para otro. Tal vez sea para otro, pero es para mí, seguro. Entonces, de esa manera vamos a crecer y nos vamos a expandir cuando nos hacemos cargo de nuestras cosas. Esto es el gran mensaje de la Escritura. Y yo creo que si la Iglesia practicara aún más la verdad, el amor por la verdad, pero al mismo tiempo la gracia para todas las personas, habría muchos menos apartados. Porque hoy tenemos personas que no están congregándose y que dicen ser creyentes, pero no congregan porque una vez estuve en la iglesia y pasó una cosa que me hizo mal, o porque me dijeron, porque una vez me encontraron con que tenía cigarrillos en la camisa, entonces alguno me dijo, oh, ¿cómo estás fumando? Pero a ver, déjenme decirles algo, todos tenemos alguna lucha, todos estamos peleando contra algo que quisiéramos dejar de hacer, tal vez. Y digo, hay personas que realmente les cuesta más algo que otras personas, ¿sí? Entonces digo, me parece que no hay algo que sea, digamos, motivo de condenar a otras personas verdaderamente, ¿sí? Yo creo que Dios entiende a aquel que quiere agradarle. Porque si una persona lucha contra una debilidad o contra un vicio o contra un pecado y lucha y siente convicción de pecado cada vez que otra vez cae y de vez en cuando cae en eso, pero dice, Señor, por favor te pido que me fortalezcas porque yo entiendo que tú eres mi Señor, yo entiendo que voy a ir al cielo no porque haga todas las cosas bien, pero intento y otra vez fallo, Señor. Y un día esa persona se muere. A ver, digo,
se murió sin haber podido vencer ese pecado. ¿Quién podría asegurar que esa persona se fue al infierno? Yo no creo que eso sea así. Porque entendemos que somos salvos por gracia, que somos salvos porque Jesús murió por nosotros, no por hacer todo bien, porque no hay nadie entre nosotros que haga todo bien y que no falle. Entonces nuestra salvación tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Entonces no hay problema con la lucha del otro. Es más, si la lucha que tiene el otro yo no la tengo, qué bueno que yo le pueda poner una mano al hombro y digo, voy a orar por vos. Hey, no pasa nada, o sea, estamos en casa, somos una obra en construcción. Ya dejemos caer las piedras que tenemos en nuestra mano. Muchas veces y en forma automática tenemos piedras, ¿sí? Es como si en una mano tuviéramos la ley que acusa y piedras en la otra, ¿verdad? Entonces me parece que esta historia nos hace ver un tesoro, me parece que engloba, porque a Jesús le vienen a hablar de adulterio y Él responde hablando del pecado, ¿sí? Porque hay cosas que tal vez son inconcebibles en nuestra manera de ser, de pensar. Digo, yo jamás, yo no pienso así o no haría tal cosa, y lo vemos como algo muy lejano y muy, muy malo. Pero tenemos que considerar que todo el mundo tiene una historia, y no todos tenemos la misma historia, no todos hemos vivido las mismas cosas. Hay algunos que han tenido que pasar por traumas o por heridas que tal vez a algunos afortunados no nos tocó pasar. Entonces, no nos enojemos con esos que pecan de manera diferente de como nosotros pecamos. Creo que tenemos grandes habilidades para ver el error en otros, pero a veces nos cuesta mirarnos a nosotros, ¿verdad? Y esta creo que fue la gran lección que se llevaron todos ellos que estaban enardecidos y dispuestos, esa turba de personas que estaban dispuestos a apedrear a esa mujer. Y convivir con la hipocresía de no haber traído al hombre también, ¿verdad? Que participó del adulterio. Entonces, no hay categorías de pecados. Esto es lo que nos dice Jesús. Hay pecados y todos ellos nos separan de Dios, y aunque seamos buenas personas, algunos hemos cometido, algunos más, otros menos, algunos de tamaño muy grande, otros más pequeños, y Jesús no niega esa realidad. Pero si hablamos de verdad y de gracia, hay una verdad que va a haber un juicio. O sea, no es un tema menor el tema del pecado, porque el pecado te separa de Dios. Y déjame hacer un paréntesis aquí, que la Biblia también lo explica. Y una cosa es caer en pecado involuntariamente, y otra cosa es practicarlo deliberadamente. Pero si volvemos al concepto de verdad y gracia, es una gran verdad que existe el pecado y que el diablo quiere hacernos caer, porque como quiso hacer caer en aquella ocasión a Jesús para acusarlo, también quiere hacer caer a todos los que siguen a Jesús y a los que tratan de practicar lo que Él nos enseña. Pero al mismo tiempo también nos habla de la gracia que, como se le dijo a aquel carcelero de Filipos, cuando él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando habla de ser salvo, nos está hablando de que es necesario un Salvador. O sea, va a haber un juicio y no te vas a poder defender por tus propias obras, porque muchos errores has cometido y eso vas a ser hallado culpable. Entonces necesitas un abogado que es Cristo, el que llevó tus pecados y los míos. Yo sé que muchos saben esto, pero tal vez alguien nunca escuchó este mensaje y siente cierta condenación por cosas que hizo.
Algunos nos gustaría rebobinar un poco nuestra vida y no haber dicho algo que dijimos. O no haber dejado alguna asignatura pendiente que quedó sin resolver. Alguna palabra que tendríamos que haber dicho y no la dijimos. Tal vez alguno está arrepentido de algo que hizo y ahora la relación con esa persona está rota. Pero entiendo que es muy probable que eso suceda. Déjame decirte, no perpetúes el dolor de aquel error cometido, porque toda vez que podamos recordar aquellos errores, aquellas cosas que de vez en cuando vienen a la memoria, también podemos escuchar al Maestro que dice: ni yo te condeno. Vamos, dale, levántate, no sigas haciendo esto. Yo te fortalezco para que puedas hacer mi voluntad. Hacer la voluntad de Dios puede resultar algo muy frustrante cuando lo quieres hacer en tus propias fuerzas. De hecho, ya te anticipo y te profetizo, vas a fallar. Pero el mismo Dios es el que te ayuda y te fortalece para que puedas hacer lo que conviene. ¿Entendés? Por eso Jesús no desvincula la gracia de la verdad. Porque hubiera sido una maravillosa historia si hubiera terminado diciendo: ni yo te condeno. Vete. Pero Jesús le dice: vete y no sigas pecando. Porque ¿qué hubiera sucedido? ¿Cómo sería la historia de esa mujer si ella hubiera seguido cometiendo adulterios con otros hombres? Y hubiera zafado de ese día, de las piedras que le iban a tirar ese día, pero no hubiera cambiado de vida. Probablemente ella no iba a recibir la bendición de ese Salvador. Porque no hubiera entendido, no se le hubiera revelado quién estaba delante de él. Y yo hace poco pude compartir una palabra acerca de la necesidad de entender el tiempo de la visitación de Dios cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando puedes estar escuchando una palabra como esta, para que no pases sin pena ni gloria, sino que realmente, si te confronta en algo, puedas modificar lo que sea necesario modificar. El Señor no elude para nada este tema por el cual le trajeron a esta mujer para acusarla. Él lo asume y dice: esto es lo que sucedió. Ahora vete y no peques más. Esa es la parte de la verdad. Y la parte de la gracia es: ni yo te condeno. Y esto está para nosotros también. Quiero ir terminando diciendo que en Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice: justificados pues por la fe. ¿Sí? Justificados pues por la fe. No hay otra manera de ser justificados. Así que para ir terminando, y quiero concluir con este pensamiento. Digo, tal vez muchos de nosotros de vez en cuando podemos escuchar las voces acusadoras de alguien que recuerda muy bien nuestro pasado, sabe muy bien algunas cositas que hemos hecho y nos podrían acusar con razón. Y si no fueran personas, podría ser nuestra propia conciencia, ¿sí? Que en una mano tiene la ley y en la otra tiene la piedra para arrojarnos, ¿verdad? Pero si entendemos la gracia, si entendemos la obra de Jesús en la cruz, me gusta citar aquella frase de un evangelista que se llamaba Moody, y él dijo: la ley podrá perseguirte a todos lados, pero no más allá de la cruz de Cristo. Cuando llegues a la cruz, a partir de ahí ya no te va a poder perseguir, porque a partir de ahí la gracia va a estar con vos. Y cada vez que falles, cada vez que te equivoques, la gracia de Dios va a estar. 1,000 veces que realmente
te hagas cargo y digas, Señor, otra vez, fallé otra vez, prometí, no cumplí, no me siento digno, es más, te vas a ver tentado a compararte con otras personas aparentemente mucho mejores, pero déjame decirte, todos ellos tienen luchas, todos ellos también pelean, todos ellos también fallan. Así que bienvenido al club. La iglesia no es un lugar de gente perfecta, peinadita, que se viste de corbata y que hablan lindo. La iglesia es un lugar de personas que pelean todos los días sus batallas. La iglesia es un lugar de personas que son como una obra en construcción, que seguimos edificándonos en Cristo, digamos, tratamos de ser mejores cada día. No competimos contra nadie, sino contra nosotros mismos. Y Dios está de nuestro lado, que eso es algo muy tremendo. Así que si la religión te acusa, si los paradigmas que traes por ahí por muchos años te acusan, déjame decirte que Jesús no te acusa, que la gracia de Dios sobreabunda donde hubo pecado, sobreabunda donde fallaste, donde te sentiste indigno, donde hasta te has sentido un hipócrita, hasta has pensado, yo no califico para estar en este lugar, mirá qué bien que canta, qué bien que habla, yo tengo una vida que fue un desastre. Bueno, mira, Jesús no llamó a los 12 mejores promedio de la universidad para que sean sus discípulos. Él llamó gente común, ¿sí?, ordinaria, para transformarlos en personas extraordinarias. Y eso es lo que quiere hacer con vos y conmigo. Así que termino diciéndote que quiero que te sientas en casa. Si estás en Cristo, tenés familia, somos iglesia, somos familia, tenemos un mismo Padre, tenemos un hogar, tenemos... y ahora este Padre ya no es alguien que está con el látigo y con la ley. Él es Abba, ¿sí? Abba es papito, es el que te quiere como un buen padre, no que quiere a su hijo cuando se porta bien y también lo quiere cuando se porta mal, porque es su hijo, ya hay una filiación ahí que es perfecta, que es divina, y si un padre ama bien a su hijo, lo va a amar igual. ¿Cuánto más Dios? Así que hoy es el día en que nos liberamos de toda acusación que a veces nosotros mismos nos hacemos. El Señor te bendiga mucho, mucho. Es mi deseo que esto te expanda, este pensamiento te expanda, y que como iglesia podamos practicar la gracia y la verdad incluso con otras personas que van a venir y que traen confusiones en su manera de vivir, en sus inclinaciones hacia hacer algo que vos no compartís. La iglesia es un lugar inclusivo donde se practica la gracia y la gracia nos transforma. Te invito a que reflexiones en esto. Vamos a orar ahora por esto para que todo lo que mis palabras no dijeron, el Espíritu Santo te lo traiga y te lo profundice y te lo revele. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo. Te bendecimos, Dios mío, te adoramos, te damos gloria, te damos honor, Señor. Gracias por tu amor con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a que se nos revele, Señor, esto, y para que de esta manera también nos relacionemos con las personas sin juicio, sin condenación, Señor, siendo como fuiste con esa mujer que todo el mundo acusaba, pero encontró a alguien que podría haberla apedreado, pero decidiste amarla, Señor, decidiste perdonarla. Señor, en el nombre de Jesús, transforma a tu iglesia para que sea luz del mundo, Señor, practicando la verdad y practicando la gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amigos, iglesia, los animo ahora y los invito a que tengamos un tiempo de adoración. Vamos a adorar, vamos a reflexionar. Son unos minutos para que puedas cerrar tus ojos y no te distraigas con nada y podamos adorar unos momentos al Señor.
Dios te bendiga. Muéstrame tus pensamientos, quiero ver lo que tú ves, tállame el corazón nuevo, para caminar en fe. Muéstrame tus pensamientos, quiero ver lo que tú ves, tállame un corazón nuevo, para caminar en fe. Gracia me está limpiando,
vida todo